Buen día para todos. Nosotros seguimos el capítulo 16. Dice la Parashá: partieron de Elín y toda la asamblea de los hijos de Israel llegó al desierto de Sim, que está entre Elín y Sinai, en el 15º día del segundo mes después de su salida de la tierra de Mitzrayim. Toda la asamblea de los hijos de Israel se quejó contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Vamos a ver qué sucedió aquí. Vamos a ver qué dice Rashi. Vamos a ver Rashi, en el 15º día se declara explícitamente la fecha en que acamparon, porque en ese mismo día se terminaron las galletas que habían sacado de Mitzrayim y precisaron del maná. O sea, toda la, todo lo que habían sacado, toda la matzot que ellos habían sacado, ya se les acabó. Por eso es que dice allí que empezaron a quejarse, el cual será descrito a continuación. Esto nos enseña que durante 61 comidas comieron los restos de la matzá o del pan acimo que habían sacado de Mitzrayim. Esto se demuestra porque el maná descendió para ellos en el 16º día del mes de Iyar, y ese día era el primero de la semana domingo. Primero de la semana, que sería día domingo, tal como se declara en el tratado de Shabbat. Que el hecho ocurrió el 15 de Nisan y el 15 de Nisan. El campamento descrito aquí tuvo lugar para el 15 del mes siguiente de Iyar, contando el primer día. Habían transcurrido 31 días de su salida, calculando 2 comidas por día, que era lo normal en aquella época. Esto equivale a 62 comidas, de las cuales la primera fue la cena del Seder de Pesaj. Hubieron pues 61 comidas ingeridas antes de que apareciera el maná. Esto demuestra que el motivo de la queja no era porque no habían comido lo suficiente, sino porque ya sus provisiones se habían terminado. Se quejó, dice Rashi, porque se había terminado el pan que habían sacado de Mitzrayim. Dice aquí: ojalá hubiésemos muerto. Vamos a ver qué dicen aquí. Em, Sigue la parashá y dice: toda la asamblea se quejaron contra, ya dijimos eso, se quejaron contra Moshe y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel le dijeron: ojalá hubiésemos muerto a manos del Eterno en la tierra de Mitzrayim, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta la saciedad, pues ustedes nos han traído a este desierto para matar a toda esta congregación de hambre. Así ellos dijeron. Ojalá hubiésemos muerto, dice Rashi: ojalá que hubiéramos muerto, no es un sustantivo con el mismo significado que la palabra nuestra muerte, sino que una forma infinitiva de similarla a los siguientes verbos. Y ahí trae Rashi los verbos. No vamos a traer lo que dice Rashi. Rashi simplemente viene a explicar un poco lo que es la gramática del hebreo. Por lo tanto, pasamos al siguiente. Rashi dice: la porción diaria en su día. Eso ya viene a lo que viene en el versículo 4. Vamos a explicar qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue de que a ellos se les fue un poco difícil hacer el cambio. Es como cuando una persona está prácticamente, dijimos también, cuando está una persona prácticamente libre, supuestamente que él piensa que está libre, sí, pero que no tiene que responsabilidades o tener que rendirle cuentas a nadie. Yo hago lo que yo quiera, recibo yo lo que yo quiera y como yo quiera, supuestamente. Pero cuando llegan y ya es diferente. Aquí ellos ya pasaron de estar eh, manos tras el control de Yetzer Hara, para estar en el control de Hashem. En vez de servir al Yetzer Hara, servir al Creador. Pero para servir al Creador y recibir las cosas en la santidad es mucho más difícil. En cambio, con el Yetzer Hara todo es gratis, todo es rápido, todo es hazlo, sí, transgrede. Los teléfonos, el que quiere va y toma
y lo agarra y puede pagar lo más mínimo del mes con tal y tenga ese teléfono. Todo lo del Yetzer Hara es rápido, rápido y accesible. Con la santidad no es así. Con la santidad es con todo lo contrario. La persona tiene que tener sablanú, tiene que tener paciencia, tiene que trabajar en sí mismo, tiene que trabajar en la munada, tiene que trabajar en sus cualidades y todo eso para poder llegar a niveles altos en la santidad. Eso no es así por así. Por lo tanto, ellos cuando se vieron en el punto de que para poder comer ellos necesitan pedir, necesitan ser personas de nivel espiritual, ser personas justas, depende cómo reciban el trozo de pan. Mientras que en Mitzrayim, ¿qué fue lo que dijimos? Nos sentábamos junto a las ollas de carne, comíamos hasta la saciedad. ¿Quién nos decía algo? ¿Alguien nos decía algo? Nadie nos decía nada. Fíjate ahora, eso se le fue a ellos bastante difícil. El cambio. Incluso que dijimos que para los hijos de Israel, por más que ellos venían de Abraham, Isaac y Jacob, ellos venían, hay que saber que ellos venían de 200 años, 210 años de esclavitud. Ellos ya estaban prácticamente, no estaban tan conectados como se dice por el estilo. Tenían todavía la esclavitud en la cabeza. Eso fue un proceso bastante largo. De hacer una persona esclava a ser una persona libre y quitarle la esclavitud de la cabeza no es tan fácil. No es tan fácil. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día las personas que sobrevivieron al holocausto. Esas personas prácticamente no tienen vida. Prácticamente. Todo el tiempo están aquí, todo el tiempo están pensando lo que pasaron, todo el tiempo están allá. Ellos no pueden tener prácticamente casi una vida normal porque siempre se están acordando de lo que pasaron. O por lo menos las personas que estuvieron ahorita en cautiverio, ellos también, todo el tiempo están acordándose de eso, lo que pasaron, todo esto. Les cuesta muy difícil desconectarse de eso. También estamos hablando aquí de Israel, de que ellos también estuvieron muchísimos años no fue un año, no fueron 3 años, 4 años o 10 años de guerra, fueron 210 años en los cuales ellos estuvieron allí, ellos fueron esclavos. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué se quejan? ¿Por qué la pregunta a las personas dicen, ¿por qué se quejaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? No es fácil, no es fácil. Pero tiene que entender el otro punto donde ellos se encuentran, de por qué ellos se actúan así. Desconectarse del Yetzer Hara y conectarse a la santidad de un solo golpe no es fácil en lo absoluto. El Eterno le dijo a Moshe, he aquí que yo haré llover para ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá la porción diaria en su día para ponerlo a prueba si seguirá mi enseñanza o no. Dice Rashi, la porción diaria en su día, es decir, la cantidad necesaria para la ingestión de un día. La deberán recoger en su día, pero no deberán recoger el día de hoy para las necesidades de mañana. O sea que solamente toman lo del día. Aquí empieza, como se dice, a Kadosh Baruj Hu le viene a enseñar lo que es el Emunah en Hashem, lo que es la bitajón, la santidad, lo que es tener seguridad en Kadosh Baruj Hu. No dejes para mañana. Lo que tienes hoy, cómetelo hoy. Para mañana, ten seguridad de que Hashem te va a dar. No dejes para mañana. No guardes esto, no guardes. Personas guardan aquí, guardan esto, guardan lo otro, plata, lo demás, todo eso es falta de emuná y de seguridad en el creador, prácticamente. Porque la persona piensa que mañana no va a tener para comer o que le va a hacer falta mañana. Y eso viene ¿de dónde? De que no tiene emuná. Y aquí a Kadosh Baruj le quiere enseñar a Israel de que ellos tienen que trabajar en su emuná, en su bitajón. No tomen para mañana, en lo absoluto, para mañana. Y como dice en el Tratado de Yomá también, que los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai le preguntaron por qué el man caía todos los días y no caía cada mes, o cada una vez al mes, o una vez a la semana. Rabbi Shimon le dice a los alumnos porque es como comparado a un rey.
de que el rey quiere ver a su hijo todos los días, pero si él le da el sustento del mes, él se va y no lo ve hasta el próximo mes. Y si es cada semana, igualito. Entonces, para verlo todos los días que hizo, todos los días le decía, ven y yo te voy a dar el dinero, el sustento de cada día. Así va a tener una conexión con su hijo cada día y no cada mes. Igualito con el Creador, que le rezaran, le pidieran todos los días, tener una conexión con el Creador diariamente, todo el tiempo. Que sepa que uno depende del Creador y no depende de otras cosas. No dependo de que si dejo comida para mañana, voy a tener para mañana. No existe una cosa así. Eso es solamente prueba de que la persona no tiene emuná. ¿Qué? Y entonces dice aquí, dice para poner la prueba, dice Rashi, es decir, por medio del maná, lo pondré a prueba, si es que seguirá mi Torah o no. ¿En qué se demostrará? Si es que guardarán los preceptos que depende del maná. Por ejemplo, si no dejen sobrante de él hasta la mañana y no salen en Shabbat para recogerlo. Es decir, si cumplen estos preceptos dados con respecto al maná, entonces se demostrará que son capaces de guardar los mandamientos de la Torá, según la versión textual de Rashi, dice Guraría. Entonces, vamos a ver, dice aquí que yo haré llover para ustedes pan del cielo. De por sí le llama pan. Interesante porque a Kadosh Baruj Hu mismo le llama pan al maná. No lo llamó man, lo llamó pan. Entonces ahí dicen los comentaristas cómo bendecían al pan. Si lo bendecían como hoy en día que nosotros hacemos a Motzile Geminaretz, ¿qué? El que saca el que saca el pan de la tierra, o no. Dice que ellos decían a Motzile Geminashamain, el que saca el pan del cielo. O que hace llover, el que hace llover el pan del cielo. O sea, o como dice aquí, mamtir. Ineni mamtir lahem lehem minashamayim, mamtir. Lo motzi el mamtir. En este caso. ¿Sí? Entonces dice del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá la porción diaria en su día para poner la prueba. ¿Cuál es la prueba también? Dice la comentarista. Está escrito en el Pirkei Avot, está escrito Sodarkash el Torah. Este es el camino de la Torah. Pan, pan comerás y aguas tomarás, y en el suelo dormirás, y una vida de sufrimiento llevarás, y estudiarás la Torah. O sea que estudiar la Torah, si la persona en verdad quiere llegar a niveles altos, tiene que bajar en su totalidad, poco a poco, obviamente, no un solo golpe, pero bajar todo lo que tiene que ver con la Gashmiut, o sea, con lo material, ya que lo material y lo espiritual no pueden ir juntos. No puede haber una persona que tenga un nivel muy alto de Torah y entonces esa persona se la pase viajando, se la pase en viajes, todo el tiempo dándose todo tipo de disfrutes y todo lo demás. No, una cosa no va con la otra. O que la persona se dedique a la Torah o que la persona se dedique solamente a los negocios. Pero tener las dos cosas a la vez no quiere decir de que no exista, porque sí ha existido, como Revi y también los patriarcas y todo lo demás, pero ellos no tuvieron disfrute de lo que tenían, en lo absoluto. Porque ellos sabían que a la hora que yo disfruto de lo material, automáticamente rebajo mi nivel de espiritual. No quiere decir que la persona entonces, si es así, entonces no coma, entonces no tenga casa, no tiene nada que ver. La persona tiene que tener lo necesario. El problema está cuando la persona aumenta, cuando la persona agrega de más que no necesita. Tiene dos, tres pares de zapatos es suficiente. ¿Qué se pone a comprar 10, 15? ¿Para qué? O ropa, esto, lo otro. Tiene un carro, compra otro, compra tres, compra cuatro. ¿Para qué? ¿Para qué necesita tantos carros? Eso se llama disfrutar más de lo debido. Y malgastar el dinero, obviamente. Después va a tener que dar cuenta y razón por eso. En vez de ayudar, en vez de tener tantos carros, toma uno
agarra la plata de los demás y ayuda a los pobres, ayuda a los demás. Ahora se sabe que Rahaim Kadosh lo trae y los comentaristas que la persona que tiene dinero a Kadosh Baruj Hu le da dinero, el dinero no pertenece a él. Son dineros que le pertenecen al pobre. Simplemente Kadosh Baruj Hu se lo da para que le dé al pobre. Pero no quiere decir de que pertenezca a él. Entonces, fíjate hasta cuánto la persona se mira solamente a sí mismo. Con tal y tenés una casa, otra casa allá, otra aquí, otra allá. Viene de allí. Entonces, como dijimos, la persona tiene que comer pan, lo necesario, pan, agua, esto, lo otro. Entonces, por eso a Kadosh Baruj Hu le llama pan. Yo haré llover para ustedes pan, prácticamente pan. No quiere decirte que en verdad era pan, porque ahí decía que lo que la persona pensara era lo que fuera la final lo que iba a hacer. Si la persona pensaba en carne, iba a ser carne. Si la persona pensaba en esto, no sé qué. No se cambiaba la forma, sino el sabor de lo que comía. Se veía siempre como un pan, como una masa, pero si la persona pensaba que yo quiero que sea un bistec o algo por el estilo, la persona cuando lo comía era como si estuviera comiendo un bistec. Entonces acá Burjú le dice, yo haré llover para ustedes pan. Yo sé que el maná se puede convertir en lo que quiera para que lo coman, pero yo les recomiendo que lo hagan pan. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba si van a seguir mi enseñanza o no, si van a seguir mi Torah. Porque si van a seguir la Torah, obviamente que la persona tiene que rebajar todo lo bistec, todo lo demás y todo lo esto. Sino comer pan, como dijimos, esa es de la Torah. Es la manera de vivir la Torah. Otra prueba que dicen que también trae es si la persona, por ejemplo, pensaba en comer marrano, cochino, cosas que son prohibidas en la Torah. Si en verdad se colocaba si en verdad, o sea, si pensaba en eso, si la persona probaba el marrano o no. Entonces dice Rabba Jidá que en verdad sí, y esa era una prueba, que la persona comiera kasher, que no pensara en comer algo que no sea kasher. Esa también es otra prueba que dice el Rabba Jidá. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traiga, será el doble de lo que recojan cada día. Será el doble para ese día y para el día siguiente. Doble, es decir, será el doble de lo que usualmente recojan cada día en los demás días de la semana. Y yo digo que la frase que traigan será doble significa que después de que traigan descubrirán que será una medida doble con respecto a lo que recogían y medían cada día. Y a esto se refiere la frase recogieron pan doble. Es decir, que después de recogerlo se descubría que era el doble. Y a esto se refiere la frase, por lo tanto, Él les dará en el sexto día pan para los días, para 2 días. Dios les concede bendición. Y es en casa para que puedan llenar la medida de Homer 2 veces para el pan de 2 días. ¿Qué? ¿Por qué? Porque en Shabbat no bajaba el pan. Por lo cual ellos tenían que tomar una ración doble para que les quedara también para Shabbat. De ahí se aprende de que en la comida de Shabbat se colocan 2 panes. No uno, sino 2 en conmemoración al maná, que bajaba y eran 2 panes y no uno. Otra cosa que se aprende también aquí en lo que es la Hot de Shabbat, de que la persona tiene que también, para hacer sexto día, para hacer lo que tiene que ver con los preparativos del Shabbat. También por eso dice que sucederá que en el sexto día, o sea, estando en el día temprano, y sucederá, está escrito ve allá, también que la persona tiene que estar con felicidad, ir, comprar las cosas para Shabbat, felizmente, que tiene el mérito de poder cuidar el Shabbat. Y ahí, como dicen, preparen todo lo que traiga, entonces de ahí se aprende que tiene que comprar todas las cosas, los preparativos para el Shabbat. Temprano en el sexto día, sobre todo en el sexto día y no en el quinto o cuarto, porque la persona cuando va y compra en el sexto día se da cuenta, hay una cosa que también que la persona tiene que saber, que se da cuenta que la persona lo está haciendo para Shabbat. Si la persona lo compra el jueves o el miércoles, no se sabe si es para Shabbat o no. Pero si es el viernes, es obviamente que se sabe que es para Shabbat.
Que Moshe y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: al anochecer sabrán que fue el Eterno el que los sacó de la tierra de Mitzrayim. Que al anochecer quiere decir al anochecer, dice Rashi aquí. Sabrán que fue el Eterno. Dice, quería decirle, puesto que ustedes nos han dicho, pues ustedes nos han sacado. Sabrán ahora que no fuimos nosotros quienes nos sacaron a ustedes de Mitzrayim, sino que fue el Eterno quien nos sacó. Pues será Él el que hará volar para ustedes las codornices y no nosotros. ¿Ok? Como ellos dijeron, supuestamente quejándose frente a Moshe y Aarón, pensando que, diciéndole que ellos, es otra cosa que también la persona piensa. Tiene que tener mucho cuidado de que, pensando de que este me hizo, el otro me hizo, nadie te hizo. Por eso ellos le van a decir, ahorita más tarde le van a decir, pues todas las quejas que ustedes se quejan contra nosotros es que se están quejando contra el Eterno. ¿Quién? No contra nosotros, cuando nosotros no hicimos nada. Nosotros somos solamente mensajeros del Creador. Ustedes se están quejando indirectamente hacia el Creador. Cuando la persona se, cuando la persona sepa que cuando la persona se está quejando con otra persona o se está quejando de algo y todo lo demás, se está quejando indirectamente del Creador. Porque el Creador fue el que le puso eso allí. Y a la mañana verán la gloria del Eterno, pues él ha oído las quejas de ustedes contra el Eterno. Pero nosotros, ¿qué somos para que inciten a quejarse contra nosotros? Y Moshe dijo, cuando al anochecer el Eterno le dé carne para comer y a la mañana para pan para saciarse, por escuchar al el Eterno las quejas que ustedes incitan contra él, pues nosotros, ¿qué somos? No contra nosotros son sus quejas, sino contra el Eterno, como dijimos anteriormente. ¿Sí? Y la mañana verán, esto no fue dicho en referencia a la gloria divina sobre lo que declara y aquí que la gloria del Eterno se veía en la nube, sino que así les dijo Moshe, al anochecer sabrán que Él posee en su mano el poder para satisfacer sus deseos, y Él les dará carne. Sin embargo, Dios no le dará la carne con rostro radiante, ya que ustedes lo han solicitado no lo han solicitado correctamente y además porque no en realidad no tenían hambre, sino que tenían el estómago lleno. Pero en cuanto al pan, que lo han pedido por necesidad, cuando caiga por la mañana verán la gloria radiante de su rostro, pues se los hará descender con cariño en la mañana, cuando hay suficiente tiempo para prepararlo, y con rocío por debajo y por arriba de él, como si estuviese envuelto y colocado en una caja. De ahí se aprende también la alajá que los panes del Shabbat se tienen que colocar encima de algo, que no encima de la mesa, sino encima de algo que tenga por debajo. ¿Sí? Puede ser algo de vidrio, algo, y por encima un manto también que lo tape también. Hay 12 explicaciones por qué. Primero, por lo que está escrito aquí, que tenía aquí un rocío por debajo y por arriba. Y otro también, por lo que en el Kiddush primero se toma el vino. Y en lo que tiene que ver con las brajot, con las bendiciones, la bendición del pan es mucho más importante que la del vino. Pero como se tiene que hacer primero el Kiddush, se hace el Kiddush, se santifica la noche, el Shabbat, entonces se santifica con el vino. Por lo tanto, se tapa el pan como si no estuviera el pan allí, porque dice la halajá, para que es como tapar la vergüenza del pan, de que no se hace la bendición primero por el pan, sino primero por el vino. Hasta tanto. Sí, entonces dice Rashi, las quejas de ustedes contra el Eterno. Esta frase es equivalente a decir las quejas de ustedes que son contra el Eterno. Pero nosotros, ¿qué somos para quejarse? Es decir, ¿qué importancia tenemos? De aquí se sabe que lo que trae el tratado de Masejet, en el tratado de Julin, Peitet 89, donde dice que Akadosh Baruj Hu, eh, hay un pasuk, pero no me acuerdo ahorita, donde dice que Akadosh Baruj Hu, Meot Hoshek be Israel, quiere decir, Hoshek quiere decir que lo añera o le gusta a Israel. ¿Por qué? Por lo que ellos no se agrandan. Dice que Baruj Hu le di grandeza a Abraham vino y él dijo, yo
yo soy Afar Baefer, yo soy tierra y cenizas, o sea, no tengo ningún valor. Le di también liderazgo, también le di poder a David Amelech, y él dijo Anojito Laad Beloish, yo soy un gusano y no un hombre. Y aquí también le di también Gdulá, grandeza a Aarón y Moshe, y ellos dijeron, pero nosotros qué somos. Y es más grande lo que se dijo sobre Moshe y Aarón que lo que se dijo con referente al rey David y Abraham, porque de por sí ellos dijeron que son, aunque sea algo. No mucho, pero algo, por lo menos yo soy la tierra es algo, con la tierra se hace cosas, y también gusano. Pero ellos dijeron que somos nosotros, no somos nada. Abraham Moshe y Aarón. Y dicen los comentaristas que porque está escrito precisamente lo que tiene que ver aquí con la Anabá, o sea, con la humildad que tenían Moshe y Aarón, que ellos dijeron que somos nosotros para que vengan, que somos nosotros, no somos nada. ¿Por qué? Porque precisamente dicen los comentaristas de que la parnasá, el sustento de la persona depende de la humildad que tenga, depende. Porque la persona obviamente que no tenga humildad y sea una persona eh, este, que sea una persona orgullosa, ella va a pensar que supuestamente él hace el sustento. Pero la persona humilde sabe que viene de Hashem. Entonces Hashem le provee más. O le provee lo que tiene, pero con bendición. No pierde el dinero de una sola vez. Para que inciten a quejarse contra nosotros. Es decir, para que ustedes inciten a todos los demás que a quejarse contra nosotros, a sus hijos y a sus mujeres y a sus hijas y a la muchedumbre abigarrada que los acompañe. Y forzosamente debo explicar el versículo en modo de causativo. Bien, aquí vamos a ver si Rashi trae otra cosa. Citaron a quejarse toda la asamblea. Carne para comer, lo cual implica, por, pero no para hartarse. La Torah enseña aquí la conducta civilizada, que no hay que comer carne hasta hartarse. ¿Y qué fue lo que Dios vio que lo motivó a hacer descender pan precisamente en la mañana y carne precisamente en la noche? Dice, porque ellos habían pedido el pan debidamente, puesto que al ser humano le es imposible vivir sin pan. Pero la carne la pidieron indebidamente, ya que poseían muchos animales que podían degollar y comérselos. Y además, porque aun si no tuviesen animales, les era posible pasársela sin carne. Por esta razón Dios le dio la carne en un momento incómodo, en forma inconveniente, o sea, en la noche. Dicen que la persona, ¿cómo hace que la persona se sacie? La persona se sacia al ver la comida con los ojos. La persona ve y se sacia. Cuando la persona no ve, no se sacia. Quiere más, quiere más, quiere más. ¿Sí? Como cuando la persona va a ver una película en el cine y como no está viendo las cotufas, quiere más, quiere más, quiere más cotufa y quiere más. ¿Por qué? Porque no ve lo que está comiendo. Cuando no ve lo que está comiendo, quiere más y quiere más. Así, por eso él le dio la carne en la noche para que se artearan de la carne, no estuvieran satisfechos, no estuvieran saciados de la carne. Pero en la mañana que pueden ver el pan, que está escrito, en la mañana, dice en la mañana, pan para saciarse, por escuchar el Eterno las quejas de ustedes, incitan contra él. Pues nosotros que somos, no contra nosotros las quejas, sino contra el Eterno. Moshe y Aarón di a toda la asamblea de los hijos de Israel, acérquense delante del Eterno, pues él ha oído las quejas de ustedes. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la asamblea de los hijos de Israel, se voltearon hacia el desierto y aquí que la gloria del Eterno apareció en la nube. El Eterno habló a Moshe diciendo, he oído las quejas de los hijos de Israel, háblenles y diles, al anochecer comerán carne y a la mañana cesarán de pan y sabrán que yo soy el Eterno su Dios. ¿Por qué el Eterno se aparecía en la nube? Porque la nube es algo que no es tangible, no se puede tomar, no tiene ningún valor, es como si fuera, prácticamente es nada, no es algo que tú puedas agarrar y tomar y decir, mira, yo tengo la nube en la mano. La nube no sirve, no tiene nada, no tiene, así igualito el Eterno se aparecía en la nube, dice el Benishai, para que nosotros aprendiéramos de lo que es la Anabá, lo que es la humildad,
que salía en la nube, que la nube no tiene no tiene ningún provecho, ni siquiera monetario ni nada por el estilo, porque ni siquiera se puede agarrar, ni se puede tomar, ni se puede agarrar nada por el estilo. Como dijeron Moshe y Aarón, que somos nosotros, no somos nada. Que ustedes incitan contra él, es decir, que hacen que se quejen los otros que escuchan las quejas. Acérquense al lugar donde descenderá la nube de gloria. Y sucedió que al anochecer las cordonices subieron y cubrieron el campamento, y en la mañana hubo una capa de rocío alrededor del campamento. La capa del rocío ascendió, y he aquí que sobre la superficie del desierto había algo tenue al descubierto, tenue como la escarcha sobre la tierra. ¿Bien? Vamos a ver qué dice aquí Rashi. Codornices. Esta es una especie de ave muy gorda. Hubo una capa de rocío por un lado. El siguiente versículo implica que el rocío se posaba sobre el maná. Sin embargo, en otro lugar dice que cuando el rocío descendía, el maná descendía sobre él, lo cual implica que el maná estaba sobre el rocío. La respuesta a esta aparente contradicción es que el rocío descendía a la tierra y el maná descendía sobre él, y luego descendía el rocío de nuevo sobre el maná. Así pues, era como estuviera colocado en una caja de rocío. La capa de rocío ascendió, dice aquí Rashi, cuando el sol brillaba. El rocío que estaba sobre el maná ascendía sobre el sol. Según es normal que el rocío ascendiera hacia el sol, dejando el maná al descubierto. Y si tú también llenas la cáscara de un huevo con rocío, cierras la abertura y la dejas al sol, al evaporarse, el rocío ascenderá por sí mismo en el aire. A partir de este versículo, nuestros maestros interpretaron que el rocío ascendía de la tierra hacia el aire. Y cuando la capa de rocío subía, el maná que quedaba al descubierto, y entonces, como el versículo prosigue, vieron, y he aquí que sobre la faz del desierto, dice allí, algo tenue, dice Rashi, dice algo, una cosa sutil. Al descubierto, dice Rashi, revelado, descubierto, aunque con este significado no existe otro que análogo en la escritura. Que vamos a ver qué otra cosa dice Rashi aquí. Según esta explicación, este versículo quiere decir que cuando el maná quedó al descubierto debajo de la capa de rocío, vieron que había una cosa tenue y fina guardada en su interior entre dos capas de rocío. Como la escarcha, dice Rashi, gelide en francés antiguo. ¿Verdad que kfor, dice aquí en hebreo? Eh, como la escarcha. Rashi trae algunas cosas aquí, pero no algo que diga en concreto sobre eso. Dice que era delgado como el gir, como escarcha sobre el suelo. Esto quiere decir que el maná era delgado como el gir y era sólido como hielo sobre el suelo, pero sin tomar en cuenta la interpretación del Targum. Su explicación es la siguiente: el maná era tenue como la escarcha, en el sentido de que era algo extendible, magro y unido como una capa de nieve, dice Rashi. Los hijos de Israel lo vieron y cada uno dijo a su prójimo: es maná, pues no sabían qué era. Kilo man quiere decir como qué es, qué. Entonces por eso le dijeron man. Kilo uno le dijo al otro manhu. Kilo qué es eso. Por eso se llama maná. Moshe les dijo: este es el alimento que el Eterno les da para comer. Esto es lo que ha ordenado el Eterno, que cada uno recoja de él según lo que come un homer por cabeza, según el número de sus personas. Cada uno deberá tomar conforme a los que están en su tienda. Dice Rashi, es maná, es decir, es un alimento preparado, que el rey le preparó comida, como por decirlo así, pues no sabía qué era para poder llamarlo por su nombre propio. Homer es el nombre de una medida, el número de su persona, es decir, conforme al número de las personas que cada hombre tiene en su tienda, tomen una medida de Homer por cabeza. Y los hijos de Israel hicieron así, y lo recogieron uno más y otros menos. Hubo quienes recogieron mucho y hubo quienes recogieron poco. Y cuando llegaron a sus casas, midieron con la medida de Homer lo que habían recogido, y descubrieron
que el que había recogido más no se había excedido de un homer por cabeza para cada una de las personas que estaban en su tienda, y el que recogió menos tampoco descubrió que le faltase menos de un homer por cabeza, y esto fue un gran milagro realizado a través del maná, dice aquí Rashi. Seguimos. No midieron con el homer, y al que recogió mucho no le sobró, y al que recogió poco ni al que recogió poco le faltó. Cada uno recogió según lo que come. De aquí se aprende que la persona piensa supuestamente que si va a trabajar bastante, supuestamente va a ser de más. O la persona si no trabajó casi, le va a faltar. Eso es muná. Falta de muná, que la persona no tiene bitajón, seguridad en Hashem, de que en verdad no piensa, la persona piensa que no piensa en verdad que no, él puede saberlo, pero saberlo no sirve de nada. Cuando la persona puede saber de que sí, el sustento viene del creador. Ah, si tú sabes que proviene del creador, entonces ¿por qué trabajas 8, 10 horas, 11, 12, 14 horas al día? Si tú sabes que el sustento viene del creador. El que trabaje mucho va a tener lo que necesite, y el que trabaje poco no le va a faltar tampoco, como dice aquí. El que recogió mucho no le sobró. Si tú pensabas que te iba a quedar de más, de más, de más, y al que recogió poco no le faltó. Eso es todo. Eso es una gran lección de emuná y seguridad en el Creador, la cual muy pocos la tienen, muy pocos. Moshe les dijo que nadie deje sobrante de ello hasta la mañana. Pero no escucharon a Moshe, y algunos hombres dejaron sobrante de ello hasta la mañana, y se infestó de gusano y hedió. Y Moshe se enfureció contra ellos. De por sí debería ser al revés. Primero se hedió y luego se llenó se infestó de gusano. Creo que hay una explicación sobre eso. No sé si Rashi trae algo sobre eso. Que el número de personas, según conforme el número de personas que había, de que cada hombre tiene en su tienda, tome una medida de hombre por cabeza. Unos más y unos menos. Todo aquí vimos el gran milagro que había. Y algunos hombres, ¿quién eran esos hombres? Datán y Avirán eran ellos lo que hicieron eso. Y se infestó de gusano, dice aquí, habla de gusano, hedió. Este versículo está escrito, este es un versículo escrito en forma invertida, pues al principio hedió y luego se infectó de gusanos, como se declara más tarde. Y no hedió y hubo gusanos en él. Y así también es la naturaleza de todas las cosas que se llenan de gusanos. Primero apestarse y luego agusanarse, dice Rashi. De cualquier modo, el hecho de que el versículo primero mencione que se agusanó y luego que dio, no es un hecho que contradiga la realidad, pues las cosas que se pudren primero apestan un poco, luego se agusanean y a consecuencia de ello apestan más. Por lo tanto, cuando la Torah aquí que dice que después de agusanarse dio, se refiere al segundo proceso de apestar, dice el Gurarie. Y cuando calentaba el sol se derretía, el maná se quedaba en el campo y se derretía y se convertía en riachuelos, de los cuales bebían las gacelas y los venados, y luego las naciones del mundo, los cazaban y gustaban de ellos del sabor del maná, y tomaban conciencia del alto nivel de las virtudes de Israel. Dice el Mejilta. Y esto indica que por efecto del sol el maná se calentaba y se derretía. Se derretía también. En el Tratado de Brajot dice que a lo que se derretía después de la cuarta hora más o menos, 3 o cuarta hora del día. Más o menos cuando ya el sol tomaba fuerza. Lo recogían temprano cada mañana, cada uno según lo que comía, y cuando calentaba el sol se derretía. Es lo que dice aquí, cuando calentaba el sol. El sol no calienta al principio de la mañana. Tiene que pasar como 4 horas, a la quinta hora más o menos, es cuando ya empieza el sol, 10, 11 de la mañana, que el sol se pone fuerte. Y sucedió que
En el sexto día recogieron alimento doble, 2 hombres para cada uno, y vinieron todos los príncipes de la asamblea e informaron a Moshe. Recogieron alimento doble, es decir, que cuando midieron en sus tiendas lo que habían recogido, hallaron la cantidad doble de lo que usualmente recogían, 2 hombres para cada uno. Es aquí, según su Segesi Agádica, es aquí, alimento inusual. Dice, esto alude a que en ese día, su gusto y aroma cambiaba, haciéndose mejor. Como se sabe que la comida del Shabbat tiene el condimento del Shabbat. Es algo que solamente la persona que cuida el Shabbat lo puede entender. Otro tipo de comida, otra cosa. Pues si esta versión únicamente quisiera decir que era doble, eso es evidente y no sería necesario decirlo, puesto que ya está escrito 2 hombres para cada uno. Por lo tanto, quiere decir que se trataba de un alimento inusual con gusto y aroma. E informaron a Moshe. Los príncipes de la asamblea le preguntaron a Moshe en qué se diferencia este día de los demás días. De aquí que se aprende que Moshe todavía no les había comunicado la sesión acerca de Shabbat que se había ordenado decirles, y sucederá que en el sexto día prepararán, sino hasta que ellos mismos le preguntaron este asunto del maná. Solo entonces Moshe les dijo las palabras que se mencionan aquí. Esto es lo que el Eterno había hablado, es decir, aquello que anteriormente se me había ordenado decirles, y por esta razón, es decir, por haberse demorado en transmitirles lo que Dios le había ordenado decir, que por la razón esa que Moshe Rabenu no les ordenó, no les dijo de una vez, la escritura lo castigó, pues Dios les dijo, ¿hasta cuándo ustedes se negarán a guardar mis mandamientos? Y no lo excluyó del grupo de gente que habían desobedecido al Creador. Eso es más adelante en la Torá. Hubo algunas personas que salieron a recoger el maná en Shabbat a pesar de que Dios le había dicho que tal día no habría que salir, no habría que tomar. Moshe obviamente no se hallaba entre ellos, pero aún así Dios le habló indicentemente, indicidente con Moshe. Con Moshe no dijo hasta cuándo ellos se negarán, sino hasta cuándo ustedes se negarán, lo cual incluía a Moshe, según el relata el Midrash. La razón por la cual Moshe no les había informado de que Dios le había ordenado decirles fue porque lo había olvidado, y la razón por la que lo olvidó fue porque se había encolorizado contra ellos por lo que habían hecho. Rashi comenta que a Moshe le ocurrió otro incidente similar de olvido de leyes importantes a causa de la cólera, como está escrito más adelante, que hay que entender también qué quiere decir cólera. Moshe Rabbeinu era una persona sumamente elevada, y lo que dice aquí que se encolarizó Leshem Shamaim. No se encolarizó como nosotros hoy en día, que nos encolarizamos porque tiene que ver con la gavá, con el orgullo que tenemos nosotros dentro de nosotros, sino que lo de él era totalmente hitzoní, no tenía nada que ver con orgullo ni nada por el estilo, porque hablamos de eso, de que ellos dijeron quiénes somos nosotros, y más adelante va a decir la Torah también, de que Moshe Rabenu es la persona más, más humilde sobre la faz de la tierra. Así que no cabe de hablar de él en forma de que tenga que ver como uno lo vea de otra forma. ¿Sí? Entonces la asamblea informó a Moshe, y él le dijo, esto es lo que el Eterno había hablado. Mañana es día de reposo, Shabbat sagrado para el Eterno. Horneen lo que tengan que hornear, cocinen lo que tengan que cocinar, y todo lo que sobre déjenlo como resguardo para ustedes hasta la mañana. Lo dejaron hasta la mañana tal como Moshe había ordenado, y no hedió ni se infestó de gusanos. Hornee lo que tengan que hornear, dice Rashi, es decir, lo que ustedes quieran hornear en un horno, hornéenlo todo hoy para 2 días. Lo que ustedes necesiten cocinar en agua de ello, cocínelo hoy. En hebreo la expresión hornear se aplica también al pan, y a la expresión cocinar se aplica al guisado. ¿Cómo resguardar? Esta expresión significa para ser guardado. ¿Sí? Moshe dijo, cómanlo hoy, pues hoy es Shabbat. Para el Eterno, hoy no lo hallarán en el campo. De ahí se aprende el tratado de Shabbat, que está escrito hoy, 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 3 veces, de que se tiene que comer 3 seudot, 13 comidas en Shabbat. Dice, en la mañana cuando estaban acostumbrados a salir a recoger el maná, vinieron a preguntarle a Moshe si debían salir o no. Moshe respondió, coman lo que ya tienen en mano.
En la noche volvieron ante él y le preguntaron, ¿cuál es la ley con respecto a salir a recoger el maná? Moshe le respondió con las palabras de este versículo. Hoy es Shabbat. Vio Moshe que estaban preocupados, pensando que quizás el maná ya había cesado y no caería más. Y entonces les dijo, hoy no lo hallarán. ¿Qué quiere decir con la palabra hoy, que aparentemente es superflua en este versículo? Quiere implicar, hoy no lo hallarán, pero mañana sí lo hallarán. Es aquí. Pero 6 días lo recogerán, pero en el séptimo día Shabbat no habrá. Dice Rashi, quería decirle, hoy es Shabbat, no habrá maná en él. Este versículo en apariencia redundante únicamente vino para incluir a Yom Kippur los festivales dentro del grupo de esos de días en los cuales no caería el maná, que tampoco el día festivo tampoco iba a caer. Rashi precisa esto porque la síntesis en la frase en hebreo, en que es un tanto ambigua, y se pudo haber entendido en el sentido de que Moshe les estaba informando primero que el séptimo día era Shabbat y segundo que no habría maná en él, pero ellos ya sabían que el séptimo día era Shabbat. Por lo tanto, lo que les quiso decir fue, puesto que el séptimo día es Shabbat, no habrá maná hoy. Así circularía. La palabra hoy es redundante, puesto que el hecho de que el maná no descendería en Shabbat ya habría sido informado en el versículo anterior. Por lo tanto, la frase no habrá maná en él necesariamente alude a los días de descanso que tampoco habría maná, como el Yom Kippur, otros días también. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, y sucedió que en el séptimo día algunos del pueblo, se saben que Datan y Abiram, salieron para recoger, pero no lo hallaron. Entonces el Eterno dijo a Moshe, ¿hasta cuándo ustedes se negarán a guardar mis mandamientos y mis enseñanzas? Eso fue lo que dijimos anteriormente. En este suceso se le aplica el proverbio popular, la lechuga es abatida junto con la espina. Es decir, a través de los malvados, los buenos son denigrados. En este caso Moshe. ¿Sí? Miren, el Eterno les ha dado. Miren, quiere decir con sus propios ojos, que el Eterno mismo en toda su gloria les advierte acerca del Shabbat, lo cual se demuestra porque en cada víspera de Shabbat se realiza un milagro con el propósito de darles pan para 2 días, para el Shabbat, pero eso en el sexto día Él le dará alimento para 2 días. Que cada hombre permanezca en su lugar y que ningún hombre salga de su lugar en el séptimo día. Que cada hombre permanezca en su lugar. De aquí se derivan los sabios apoyo en el texto de la Torah para la ley de los 4 codos de Amot, que quien sale fuera de los límites del Ethum. Cuatro codos son 3 para su cuerpo y uno para extender las manos y pies, quiere decir 2 metros, en los cuales la persona no puede salir del Ethum, quiere decir salir de fuera de una ciudad. Se puede salir hasta 2000 metros, si no me equivoco, y después ahí no pueden salir. Y aquí se aprende eso también, ¿okay? Lo que dice que permanecerá en su lugar y ningún hombre salga de su lugar el séptimo día, salir de su lugar, o sea, el lugar donde él vive. Que ningún hombre salga de su lugar, eso se refiere a los 2000 codos, ¿sí? Lo que dijimos anteriormente, 2000 codos que constituyen los límites urbanos de Shabbat. O sea, son como 1 kilómetro, creo que 2000 codos son 1 kilómetro. Sin embargo, esta ley no está enunciada explícitamente en la Torah, puesto que las leyes de los Tejumim, los límites, únicamente son de origen rabínico, y lo esencial de este versículo fue enunciado con respecto a lo que recogieron el maná. Así pues, el pueblo descansó en el séptimo día, y la casa de Israel llamó su nombre maná. Era como semilla de cilantro, blanca, y su sabor era como hojuela de miel. Era como semilla de cilantro blanca, dice aquí. Que de aquí se dice cómo era que era el maná. Se refiere a una planta cuyo nombre en francés es coliandre, más como cilantro, una pareciera. La semilla es redonda pero no blanca, mientras que el maná era blanco. No obstante, solo es comparado con el maná con respecto a su forma redonda. Por lo tanto, el sentido de esta frase es adversario, era como semilla de cilantro, solo que blanca. Como hojuela, dice, designa a una masa de harina frita de miel, la cual recibe el nombre de iskeritin, el nombre de la Mishnah dice aquí.
Es resguardado, decir, para que sea guardado para las generaciones futuras. Moshe dijo: esto es lo que ha ordenado el Eterno, un homer lleno de estará en el resguardo para sus generaciones, para que vean el alimento. Así, aquí dice para sus generaciones, dice Rashi, trae lo que pasó con el profeta Irmiao, que lo amonestaba y decía: ¿por qué no se dedican a la Torah? La gente le decía: pero ¿cómo no vamos a dedicar? Tenemos que trabajar. ¿Dónde está la parnasá? ¿Dónde está el sustento? Entonces el profeta Jeremías le sacó la vasija donde se guardó el maná, quiere decir que se guardó y permaneció, no se dio ni nada por el estilo, y les dijo: ustedes miren la palabra del Eterno. Jeremías no les dijo escuchen, sino miren. Es decir, que concretamente le señaló el maná en la vasija y les dijo: miren con esto el sustento que recibieron nuestros acentros. Los acentros de ustedes en el desierto. En el presente dispone de muchos agentes por medio de los cuales prepara el sustento para los que le temen. Así que no tienen por qué decir de que por qué no estudian Torah, que porque es por el hecho del sustento. Hay una pregunta que dice aquí de que su sabor era de hojuela con miel, pero nosotros dijimos que si la persona pensaba algo, se hacía ese sabor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, la diferencia es si la persona no pensaba nada. Si la persona no pensaba nada, entonces el sabor era de hojuela con miel. ¿Ok? Entonces dice: para que vean el alimento que yo les hice comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Mitzrayim. Vasija, dice vasija de barro, como es traducido en el Targum. Moshe dijo a Aarón: toma una vasija y pon un homer lleno de maná, y en ella colócalo delante del Eterno en resguardo para sus generaciones. Conforme a lo que el Eterno había ordenado a Moshe, Aarón lo colocó delante del arca del testimonio en resguardo. Los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años hasta su llegada a la tierra de Israel. De aquí se sabe que los hijos de Israel comieron el maná, pero no los Eres Raf. La tierra habitada, comieron el maná hasta su llegada al borde de la tierra de Canaán. El homer es la 10ª parte de una efá. Colocando delante del Eterno, es decir, delante del arca del testimonio, dice Rashi. El versículo fue anunciado a Moshe para que construyó la tienda de la cita, pero fue la sesión en la que tiene Manacua 400 años. Y aquí dice Rashi, aquí trae Rashi toda la cuenta del 15 de Nisan hasta donde comieron. La tierra habitada, después atravesaron el río del Jordán, la tierra que estaba al otro lado del Jardín, estaba habitada y era buena, como se declara al respecto. Te ruego que me dejes cruzar y veré la tierra buena, como dijo Moshe, al otro lado del Jardín, hasta el borde de la tierra que nadie decía, el inicio de la frontera de Kenan, hasta que atravesé el Jordán para entrar en ella, la región de las planicies de Moab. Y aquí Rashi trae, sin embargo, en esta contradicción, aquí trae Rashi lo que dice acerca de lo que sucedió aquí, ¿bien? Pero vamos a dejarlo hasta aquí para terminar el capítulo 17, Besrat Hashem. Que tengan un buen día.